Bueno, yo creo que las artesanías han perdido un poco de furor en la gente y ya no hay casi artesanos por falta de apoyo de las alcaldías, de pronto del departamento. Nosotros somos artesanos por tradición, porque mi papá era un artesano, entonces por eso fue que lo aprendimos rústicamente, no somos profesionales porque hace falta apoyo. Nunca hemos tenido un instructor de artesanías y quien nos enseña a evolucionar en ese, nos quedamos prácticamente con lo básico. Entonces hacemos algunas cosas en madera, en porcelanicrón, ya el fique no lo sacan, las personas ya no sacan el fique porque sí hacíamos algunas artesanías en fique. Entonces se ha perdido mucha la tradición por falta de apoyo de los municipios y de los alcaldes, de pronto de las alcaldías, no sé, de la parte de Cundinamarca nos hace mucha falta que nos mandaran de pronto unos instructores para que le enseñaran a los jóvenes, para que no se pierda esta tradición tan linda que es la artesanía manualmente. Sí le pediría un poquito más de apoyo a los entes que tengan que ver con eso. Yo creo que por eso es que se ha perdido las artesanías en estos pueblos. Muchísimos artesanos ancestrales también se han muerto, entonces no les han enseñado a los jóvenes y algunos no quisieron aprender esa arte. Entonces ahí en ese momento se acaban la artesanía en cualquier sitio. Lo que yo tengo que decir en cuanto a las artesanías es que en una época a uno sí lo incentivaban, lo apoyaba la alcaldía, empezando porque en la escuela a uno le enseñaban las manualidades, eran trabajos manuales y eran cosas que servían. Yo fui una de las personas que cuando la alcaldía apoyó las artesanías, colocaban casetas en el parque San Isidro y la gente podía venir a vender sus artesanías ahí. Yo logré alguna vez hacer eso. Yo hacía cubrelechos en lana, cojines, manteles. Mucha gente traía del campo las cosas que hacían y podían vender ahí en las casetas. Hoy en día pues de pronto ya no hay como esa motivación, la gente tampoco les enseñan en los colegios, en las escuelas. A uno antes sí le enseñaban a uno y además lo apoyaban, le decían mire, esto es para bien, no podía salir adelante con helechos, los tejidos que yo hacía a mano en aguja de crochet los aprendí por una amiga muchísimo mayor que yo, pero ella siempre vivía de sus tejidos. A ella le fue muy bien con sus tejidos y pues ella aportó ese granito para mí. También alguna vez por el SENA vinieron a dar unos cursos donde se hacían velones, se hacían cosas muy bonitas y eso también fue bueno. Tuvimos la oportunidad con otra compañera de ir a una exposición por el SENA en Fusagasugá, fuimos una de las mejores. Eso nos llevaron con gastos pagos, todo lo pagó el SENA. Estuvimos 3 días, nos pagaron hotel, alimentación, nos dieron todo, fue muy bueno. Y sí deberíamos de seguir con las artesanías, no dejar acabar eso. Acá en este pueblo ya no hay muy poca la gente que haga artesanías. Bueno, yo siento que nosotros como jóvenes ya no tenemos ningún contacto con las artesanías porque venimos de una era digital donde ahorita lo más importante es estar pues detrás de un computador, detrás del celular, y eso nos ha alejado de las artesanías y de la herencia que tal vez nuestros abuelos o nuestros padres nos habían dejado,
pero yo creo que el interés se fue perdiendo en el camino por esto mismo, por la era digital. Yo creo que lo que yo podría decirle a los jóvenes es que volvamos a todo lo análogo, a volver a hacer las cosas manuales. No necesariamente tienen que ser artesanías, sino tal vez nuestros trabajos. Tal vez en vez de buscar referentes en internet o de buscar páginas donde ya nos den este material, nosotros mismos podamos análogamente crearlos y no estar dependiendo de estas plataformas digitales. Yo creo que es otra forma de rescatar la artesanía. También la forma más importante de rescatar la artesanía sería emprendiendo. Venimos de un país donde culturalmente es muy rico y deberíamos aprovecharlo. Ahorita sé que hay cursos que dan, las universidades también nos están dando esa parte cultural para que nosotros lo sepamos aprovechar. No nos demoramos nada asistiendo a los talleres o tal vez preguntándole a gente que hace artesanía para nosotros simplemente adquirir ese conocimiento y tal vez tener la oportunidad de compartírselo a nuestros futuros hijos o futuros nietos. Hablar de artesanías es un tema, primero que todo, de desmenuzar de muchas partes, ¿sí? Yo creo que primero hay que ver que nosotros, ahorita la juventud no se le está dando como ese, por decirlo así, ese conocimiento total, esa forma de ver que por medio de las artesanías, primero podemos reciclar, ¿sí? En cuanto a madera, barro y todas esas cosas, ¿sí? Pero bueno, el punto es que la juventud no está creciendo o no está, desde su niñez no se le está infundiendo como ese conocimiento, ¿sí? Yo creo que lo importante que debería hacer en Fomeque es crear más artesanías, ¿sí? Aprovechar más nuestra cultura, nuestras cosas. Nosotros como fomequeños estamos perdiendo esas artesanías. Yo creo que es lo más importante. Y por ejemplo, tú hoy en día miras a un niño, lo normal por lo general, ya estás en un puro tema de celular, o sea, la tecnología ha avanzado 360 grados, ¿sí? Y yo creo que ponerlo a hablar de artesanías o por explicar, no, venga, hagamos tal cosa, no lo va a hacer porque simple y sencillamente desde su niñez nunca, jamás en la vida le dijeron, haga esto de tal manera, aproveche tal cosa, por ejemplo, una botella para hacer otra cosa, ¿sí? Que en mi caso, o sea, en lo personal, yo sí, o sea, en mi caso sí me lo infundieron. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos botellas, barro, que bueno, en fin, una cantidad de cosas, ¿sí? Por otro lado, hay que mirar también de que nosotros tenemos como el deber de empezar, ya que tenemos la conciencia de empezar a generar eso, a generar esa conciencia de que tenemos que crear esa conciencia de decir, bueno, tenemos que aprovechar las artesanías, empezar a crear, a reciclar, ¿sí? Porque hay tanto por aprovechar, tantos frutos que se pueden dar, pero no son aprovechados. Yo creo que eso es lo más importante y Fomeque los tiene, Fomeque los tiene. Lo que pasa es que, digamos, no es tan común, ¿sí? O hablar de un tema de esos, llegarle por ejemplo a un muchachito, a decirle tal cosa de artesanía que aproveche, no lo va a hacer, porque la tecnología, como te digo, la tecnología ya ha avanzado tanto que es imposible, ¿sí? No, o sea, yo digo es imposible, ¿sí? Pero uno poniéndose, o sea, las pilas de verdad como fomequeño y decir voy a crear conciencia, se puede crear. De Monseñor, él hizo una fábrica allá donde es la agrícola, ahí donde está la Virgen, ahí él hizo como un horno, hizo algo así, y él sacaba loza, él sacaba cosas. Y esa fue la época en que uno sabe que porque había como artesanías que sacaban así, porque el resto aquí Fomeque es especial, es en avícola, agricultura, otras diferentes cosas, pero no artesanía. Si acaso los que hacen los butacos, las bancas, las latas, todas esas cosas, pero artesanías así que haya ido como en otros lados, no.
Recuerdo bien cuando mi abuelo estaba vivo, él tenía una finca aquí en el pueblo y él elaboraba artesanías en madera, él realizaba tallado y pues él más que todo lo hacía pues para la casa, no era para la venta. Él hacía muebles y también hacía como una especie de grabados a mano, utilizando una especie como de cuchillas. Yo creo que bueno, todo este tipo de procesos se han ido perdiendo aquí en el pueblo, ya que pues hoy en día no se encuentran pues, muchas personas que hagan este tipo de cosas. Normalmente pues son ya personas de mayor edad, o sea, ni siquiera pues el incentivo hacia las personas jóvenes, hacia pues mi generación, porque pues ya pues no se le ve como ese interés. Creería yo que pues la falencia también puede estar la falencia puede estar en los centros de educación. Pues anteriormente todo esto se lo enseñaban a uno, no solamente pues el hecho de no es solo estos procesos de carpintería o de manejo de fiques, sino pues más que todo se veía como la escultura, el manejo del barro y algo también de costura, algo de tejido. Eso se veía antes en los colegios, pero pues hoy en día ya no se ven este tipo de talleres o cursos. Entonces eso ha hecho que pues estas tradiciones se hayan perdido un poco aquí en el pueblo. En parte también creo que lo que es el capitalismo, el consumismo, hace que el interés de las personas se traslade a otras cosas. Ya pues hablemoslo más como cuestión de tecnología. La tecnología ha sido como uno de los principales focos o centros de atención en la juventud, pues ya no solamente en la juventud, sino también en muchas de las en diferentes edades. Hoy en día uno ve también personas de la mayor edad que solamente están ahí centrados en sus celulares. Entonces, pues para mí esa pues, ha sido como una de las principales falencias de por qué se han ido perdiendo las artesanías. La tecnología, el consumismo y pues la carencia como de educación.